Hay novedades tanto en el anuncio que hizo Pedro Sánchez de los 45.000 millones que pretendía invertir, parece ser que fue una metedura de pata, y también hay novedades sobre la mano derecha del exministro de Transportes Ábalos, Koldo García. Y en ambos casos creo que es más importante lo que se esconde y se entrevé que lo que nos están mostrando. Sobre el anuncio de los 45.000 millones... ¿De dónde salen los 45.000 millones entre Sánchez y Marruecos? El presidente del gobierno metió la pata en la rueda de prensa. No mintió, metió la pata. Mentir es un juicio moral. ¿Y qué es lo que se entrevé pero que no podemos saber? La cifra real de dinero que España le está entregando a Marruecos. La excusa a raíz de las numerosas críticas que ha habido en redes sociales donde todo el mundo se echó en contra del PSOE porque llevamos años viendo cómo lo público se deteriora mientras nos suben los impuestos, era que quien anunció el incremento era Marruecos. Sánchez se atribuyó ayer miércoles en su viaje a Marruecos inversiones públicas previstas de unos 45.000 millones de euros hasta el año 2050. Lo que se interpretó como un ofrecimiento de dinero de nuestro país a Mohamed VI. La noticia corrió como la pólvora y la lluvia de críticas sobre el supuesto despilfarro de Sánchez no tardó en llegar. Sánchez no va a regalar la friolera de 45.000 millones, eso sí, no duda en hacer otros regalos cuando considera, pero sería Marruecos quien haría esa inversión de capital. Y la pregunta es, ¿por qué Marruecos iba a anunciarlo en euros? La moneda de Marruecos es el dirham marroquí. Y entonces me acordé de cuando Irene Montero dijo que iban a invertir en políticas de igualdad 21.300 millones de euros. Todo el mundo se escandalizó, pero lo cierto es que la cifra se correspondía en el lapso hasta 2025 y no del Ministerio de Igualdad, sino de todos los ministerios. El gobierno destinará 20.000 millones de euros a políticas de igualdad hasta 2025. Como ya nos habíamos puesto en 21.300 para el Ministerio de Igualdad, cuando nos enteramos de que iban a ser 500 millones nos pareció hasta poco, cuando en realidad es una barbaridad de dinero. Entonces, para mí lo interesante no está en que anunciase 45.000 millones que no va a entregar. Para mí lo interesante está en lo que sí que va a entregar, pero que no escandalizará tanto después del bombazo de los 45.000 millones. Y si tiramos un poco del hilo, vemos que la cifra que se va sumando no es de 45.000 millones, pero excede de los 1.000 millones. 2021. España ha entregado a Marruecos más de 320 millones entre ayudas y créditos en 4 años. 2023, el año que cerramos. Esto es interesante, atención. Sánchez ha dado al menos 120 millones a Marruecos a fondo perdido solo en gestión de fronteras. Solo en gestión de fronteras ya llevamos casi 500 millones. España y Marruecos firman un protocolo financiero por 800 millones de euros para la ejecución de nuevos proyectos de empresas españolas en Marruecos, para que vayan a invertir allí, para que se vayan de España, vaya. A esto hay que sumar lo siguiente. Moncloa presume de dar 250 millones a Marruecos para su mayor desaladora en plena sequía a España. Ahora suman las subvenciones al hidrógeno verde y los olivares, que no he podido acceder al monto. El gobierno ya lleva donados 118 millones a Marruecos para vigilar sus fronteras y costas. Para nada, porque nos siguen llegando inmigrantes ilegales. Y esto no es dinero, pero son cesiones. Mirad, las nuevas cesiones de Sánchez a Marruecos. Apoyos a proyectos en los territorios ocupados del Sáhara. Recordad el cambio histórico de la postura del gobierno español del Sáhara por culpa de Sánchez. Nos costó enfrentarnos con Argelia, país del que importábamos el 38% del gas natural que quemamos. Luz verde a los camioneros marroquíes. Más competencia desleal para nuestros camioneros. Iniciativas estratégicas. Vaya usted a saber qué es eso, pero a que no parece tanto después de saber que no van a ser 45.000 millones. Partimos de una postura maximalista, soltamos un escándalo enorme y luego lo que venga detrás ya no nos va a parecer tan grave. Y por ahí creo que van los tiros con lo de Koldo. Qué curioso que con los casos de corrupción del PSOE o los casos como poco sospechosos siempre hay un gran hermetismo. ¿Habéis oído hablar mucho de que Nadia Calviño entregaba fondos europeos a través de la empresa de su marido? ¿Que le crearon un cargo a ZOC? ¿Que colocó a su hijo? ¿Que la empresa de su marido tenía un pufo con Hacienda de cerca de 1 millón y le entregó una subvención equivalente a 1 millón? ¿Habéis escuchado hablar mucho de la entrega de 700.000 euros a Playboy, la empresa de los padres de Sánchez, después de que Sánchez y Nadia Calviño se reuniesen a puerta cerrada con la hermana del gestor de Playboy en Roma? De eso no se escucha hablar mucho, ¿a que no? Ahora sí sabemos muchas cosas, que las vamos a ver. Pero un poquito de hemeroteca para que veáis por dónde creo que van los tiros. Roldán y los años locos de la corrupción a la española con fondos reservados, el poder y el dinero le obnubiló. El exdirector de la Guardia Civil protagonizó uno de los episodios de corrupción más oscuros de los primeros años de la democracia y su caída simbolizó el fin de los gobiernos de Felipe González.
¿Quién pringó? ¿Guerra? ¿Corcuera? ¿Felipe González? No, la secretaria. Pero vamos a avanzar a un caso más reciente y más jugoso. Claves: ¿por qué la pena de Griñán es de prisión y la de Chávez solo de inhabilitación? Al final, ni uno ni otro entraron en prisión. Griñán no entrará en la cárcel para cumplir su condena por el caso de los ERE. ¿Quiénes pringaron? El Constitucional mantiene en prisión a los condenados por los ERE de Andalucía, los exconsejeros y más gente de poca monta. Y ahora voy con un caso que no fue de corrupción, pero también fue bastante sangrante. Recordaréis cuando el PSOE negociaba con ETA, negociaciones que fueron interrumpidas por el atentado de la T4. En el Bar Faisán se produjeron unos chivatazos. Cuando era imposible taparlo y saltó a la luz, instruyó un tal Baltasar Garzón. El que instruyó luego sonará tal vez, un tal Fernando Grande Marlaska, no sé si le conocéis. Ya sé que sí, de sobra. ¿Quiénes pringaron por el caso Faisán? Marlaska ordenó a la Guardia Civil que nunca informara a sus superiores cuando investigaba al Faisán como juez. El Faisán se paró tras conversar Carlos G. con Garzón y Marlaska. Vaya, ningún pez gordo pringó, solo algún policía. De momento están apuntando hacia Armengol, que entonces era presidenta de Baleares y ahora es la presidenta de la Mesa del Congreso, Ángel Víctor Torres, que es ministro y era presidente de Canarias, Fernando Grande Marlaska, vaya por Dios, Cerdán, mano derecha de Sánchez, la izquierda ya sabemos que es Bolaños, Ábalos y el propio Pedro Sánchez. ¿Quiénes pringaron en los casos anteriores de corrupción del PSOE? Perfiles bajos como Koldo. Con ellos sí se cebaba la prensa, con los peces gordos no. Pero esto es una conjetura mía. Vamos a ver ahora la información nueva con respecto a la que vimos ayer. Lo primero que tenemos es que Ábalos dice que no sabía nada. Koldo, de portero de un burdel, al hombre para todo que pagaba en billetes los hoteles de Ábalos. Cuando el alcalde de León se enfrentó a Ábalos, Koldo le amenazó varias veces y le dijo que tuviera cuidado porque aún le quedaban 3 años para joderle. Ya vemos que era el machaca de Ábalos, pero atención a este detalle. Ábalos le nombró número 2 y lo contrató como chofer y escolta. Y además de asesor personal del ministro, es decir, de Ábalos. Y entonces esto quiere decir que era él quien pagaba las reuniones de Ábalos. Como veíamos ayer, fue él quien le llevó a la reunión con Delcy Rodríguez y cuando estuvieron aquí en Tenerife, pagó unos extras de estancia de Ábalos en un hotel por un monto de 1.800 euros, que fueron abonados por Koldo con dinero en efectivo que sacó de un sobre. ¿Quién lleva un sobre con fajos de billetes? Es decir, es muy difícil pensar que Ábalos no supiese lo que hacía Koldo cuando era su sombra y el que le pagaba extras por valor de 1.800 euros en un hotel. Yo no voy a afirmar que era para droga o prostitutas, que cada quien elucubre que puede valer ese dinero. Luego hay otro detalle que es el patrimonio. Uno de los elementos del que los investigadores han tirado el hilo ha sido el patrimonio del asesor de Ábalos, 3 parcelas de 621 metros, 4.436 metros y 10.436 metros y 2 pisos en Benidorm, Alicante. ¿De dónde es Ábalos? De Valencia. Vámonos al 2022. Un cabecilla de la trama corrupta del PSOE valenciano fundó la ONG vinculada a Ábalos. Pero mira, somos tontos y Ábalos no sabía absolutamente nada y tampoco Pedro Sánchez, aunque le cesó, no se habían enterado. Pura coincidencia que el contacto que vinculaba con Ángel Víctor Torres, Armengol y el ministro Marlaska o Santos Cerdán fuese precisamente Ábalos. Porque ¿cuál es la conexión del escolta de un ministro con los demás ministros o presidentes autonómicos? ¿Me lo puede a mí alguien explicar? No se enteró de nada. Pero como Koldo da el perfil de gorilón y además tiene antecedentes, es muy fácil proyectar toda la culpa contra él. Un chivo expiatorio que permita que Ábalos pase por un pobre hombre del que se aprovecharon, a pesar de que si traficaba con influencia era precisamente gracias al rol de Ábalos. Por supuesto, Esquerra Republicana y Compromís están utilizando esto para extorsionar al PSOE. Esquerra se abre a investigar el caso Koldo en una comisión en el Congreso. Ahora Sánchez va a tener que apoquinar dinerito para Cataluña si no quiere que empiecen a tocarle las narices con eso. Y en los casos de Francina Armengol, presidenta del Congreso y antigua presidenta de Baleares, y Ángel Víctor Torres, el monto es bastante importante. Y cuidado porque no están apuntando al caramelito que era Renfe, todavía no están hablando de eso. Esperemos que en un futuro se hable. El monto que entregó Armengol, a dedo, recordad, y sin publicidad, fue de 3,7 millones de euros. Pero es que en el caso de Ángel Víctor Torres es bastante más. 6,87 millones de euros, a pesar de que las mascarillas no cumplían con los estándares que se estaban exigiendo en aquel momento. Por parte de Ábalos la cifra fue de 36 millones. Ábalos adjudicó 36,5 millones en 2 contratos a dedo a la firma que implica su mano derecha.
la empresa pasó de estar en números rojos a dar beneficios. Repito, las mascarillas no cumplían ningún tipo de estándar de calidad, los contratos eran a dedo y no se publicitaron para que no pudieran ser fiscalizados. Pero nadie sabía nada, era cosa de Koldo. Por su parte, Koldo se niega a declarar ante el juez y lo que os comentaba de Renfe es lo siguiente. Koldo García, de portero de Puticlub a consejero de Renfe. Si entregaron a dedo millonadas de euros a empresas a cambio de mascarillas que no cumplían con la calidad, ¿qué no habrán podido hacer con una empresa pública como es Renfe? Y porque hablo de Renfe, os recuerdo que de un tiempo a esta parte los trenes descarrilan, llegan tarde, vaya que la empresa va cada vez peor, y la fecha coincide con el nombramiento de Ábalos como ministro de Transporte, y no parece que Óscar Puente sea alguien que vaya a arreglar ese problema. Y también os recuerdo que van a poner por ley que no podamos tomar vuelos que se puedan cubrir en tren. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a dirigirnos a emplear el tren, una empresa que manejan ellos, un dinero que van a dejar de percibir las compañías aéreas que son privadas. La cantidad de dinero que se puede robar con eso es increíble. Veremos cómo va la investigación, pero yo me temo que los culpables reales, los que están por encima, no van a pagar. No pagaron con el caso Roldán, no pagaron con los seres falsos de Andalucía y no pagaron tampoco con el caso Barfaisán. Y por cierto, con lo del dineral que se le entrega a Marruecos, ¿a los afectados del incendio de Valencia les van a pagar o va a pasar como a los afectados del volcán de La Palma, el terremoto de Lorca y los incendios de Tenerife? Es una pregunta retórica, los españoles solo estamos para poner la pasta. Lince TV, política y noticias.